escucha. Yo. Súbete con nosotras a atender las noticias del barrio. ¡Vamos! ¡Lleva, lleva! Entiende, entendedero. Entiende, el entendedero. Entiende, entendedero. Entiende, entendedero. Entiende, el entendedero. Por tanto, el periodista que lo conoce, el periodista occidental, que va a ver lo que les ha pasado ahora. El objetivo fundamental de la jornada es ayudar a que la población cordobesa, fundamentalmente la población universitaria, conozca la situación del pueblo palestino con personas que conocen a fondo lo que está pasando en la zona. Nosotros tenemos la idea de que mucha de la información que llega de Palestina se está o bien ocultando o se está manipulando, con lo cual no llega lo que le está ocurriendo al pueblo palestino, lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en Cisjordania a la población. Pretendemos que esta jornada realmente ayude a aproximar esta realidad a la población cordobesa. Paz con Dignidad está trabajando en Palestina desde hace 15 años. Fundamentalmente hacemos proyectos de cooperación y proyectos de ayuda humanitaria, tanto en Cisjordania como en Gaza. Luego aquí en el Estado español tenemos un programa de educación para el desarrollo que se realiza en diferentes pueblos y centros educativos de Andalucía para darle a conocer a las gentes cuál es nuestro trabajo en Palestina, y tenemos todo un trabajo de comunicación, un trabajo de edición de libros, de edición de cómics, de edición de materiales. Teresa, ¿puedes contarnos exactamente, bajo el título de tu intervención, los más media como arma de legitimación, qué contenido vienes a contarnos? Bien, vengo a hablar un poco de mi experiencia como periodista en la zona y de determinadas características de la información sobre el drama de Palestina que yo creo que impregnan la percepción que tiene la opinión pública sobre lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo en Palestina. Yo creo que hay determinados aspectos de la información que hay que estar alerta para saber que no nos están transmitiendo la realidad, las dimensiones del sufrimiento que padece el pueblo palestino y de la terrible opresión que significa la ocupación militar, así como en la expulsión de la población de Palestina en el 48, etcétera. Yo creo que se tiende a hacer una información en la que la búsqueda de una supuesta objetividad se equivoca o se asimila con la idea de la equidistancia. Y si ahora mismo, por ejemplo, pensásemos en un periodista que en la época del apartheid nos informase desde Sudáfrica, poniendo al mismo nivel a la población, a la mayoría de la población negra sudafricana y a la minoría blanca del apartheid, poniendo sus razones y su comportamiento al mismo nivel, no tendríamos una información real de lo que pasaba en Sudáfrica en esa época. Eso mismo está ocurriendo en Palestina todos los días. Hay una tendencia a normalizar la situación de Palestina, a hacer ver que Israel es un país normal, pero Israel es un país ocupante, que ocupa el territorio de otra nación, y además es un país que se ha creado después de una operación de limpieza étnica por la que se expulsó a la población palestina de sus hogares. Por lo tanto, no es una situación normal y hay que partir de eso. Eso no quiere decir que en toda información siempre tenga que estar presente la historia o la raíz del conflicto, pero tiene que haber una búsqueda de la auténtica dimensión del drama de Palestina y un intento de contarlo. Si uno se atiene a los hechos, que es lo que debe buscar un periodista, los hechos, y contarlos, no es tan difícil de entender el drama de Palestina, porque finalmente todo ser humano entiende lo que supone que te echen de tu tierra. Y todo ser humano entiende lo que supone vivir en tu tierra, como ocurre ahora en los territorios ocupados, bajo una presencia militar que, por ejemplo, no te deja salir de tu casa durante una semana, o que impide que tus hijos vayan a la universidad porque para llegar a la universidad tienen que toparse con el control del ejército que a lo mejor los retiene durante 3 horas. Esto que es la vida cotidiana de la ocupación. Entonces, generalmente la información no transmite la realidad de la ocupación porque no transmite lo que ocurre en el día a día, cuando no ocurre nada, diríamos. Es decir, cuando no es una operación brutal militar como la ofensiva contra Gaza de este verano o un bombardeo,
cuando es simplemente ese goteo de un muerto palestino un día, otro 2 días después, pero sobre todo el goteo de la humillación permanente, de la imposibilidad de la vida normal. Una amiga palestina me dijo un día: la ocupación no mata siempre, pero siempre nos impide vivir, que yo creo que es la mejor definición de lo que es la realidad de Palestina, una realidad que por desgracia no se transmite a la opinión pública occidental. El pueblo de Gaza, ante las acusaciones de Israel de que lo había matado el propio pueblo de Gaza, de que eso ha sido por no respetar las costumbres palestinas que había en su propio pueblo, salió todo el pueblo de Gaza a la calle. Y una canción que era una canción como un himno en Gaza, que viene de una poesía de un activista palestino, que es un llamamiento a los pueblos a levantarse a la lucha, un llamamiento a levantarse a la lucha por el pueblo palestino. Salieron muchísima gente del pueblo a la calle a hacer una versión de esa canción dedicada al activismo y a Vittorio Arrigoni. Entonces nosotros rápidamente cambiamos el nombre de la asociación y quisimos poner Lunaticum en honor a Vittorio Arrigoni y en honor a esa activista, ¿no?, que nos llamaba a todas a levantarnos por la lucha del pueblo palestino. Nuestro trabajo principal se basa en la protección de los pescadores y del campesinado de Gaza de los ataques que sufren de forma continua por parte de Israel. Nosotras, básicamente, por ejemplo, en el caso de los pescadores, según los acuerdos de Oslo, los pescadores palestinos deberían poder faenar hasta 20 millas de su agua. Ese límite lo reduce Israel de forma unilateral hasta dejarlo en 3 millas. Esto supone que si los pescadores sobrepasan ese límite de 3 millas, Israel les mata. Nosotros lo que hacemos es montarnos en los barcos con nuestros pescadores y ponernos, porque es que incluso dentro de esas 3 millas también les están atacando. Nosotros hemos presenciado ataques a 480 metros de la orilla o inclusive en la misma orilla. Lo que hacemos es montarnos con ellos en los barcos y ponernos la parte que está siendo atacada del barco a modo de escudo humano. Y en el caso del campesinado, pues Israel ha marcado una zona de seguridad, ¿no? El pueblo palestino es un término más adecuado, es zona de la muerte, que es de 300 metros a 1 kilómetro a lo largo de toda la frontera. Pero evidentemente eso, bueno, es el 35% de los territorios cosechables de Gaza, y evidentemente Israel tampoco respeta ese límite impuesto por él unilateralmente, sino que fuera de ese límite también les está matando. Y nosotros lo que hacemos es ponernos a modo de escudo humano delante del campesinado mientras cosecha. Esto no evita los ataques, pero sí que está evitando los heridos y los muertos, y bueno, la verdad que es que suena muy feo decirlo así, ¿no? Pero la vida de un internacional vale mucho más cara que la de una palestina, porque la vida de las palestinas les sale totalmente gratis, entonces el trabajo es importante. A mí la verdad que me parece muy importante, además, que el trabajo que nosotros hacemos es importante, que se quiera sumar, que puede contar con nosotras, coge información, lo que quiera, pero que además hay un gran trabajo que se puede hacer desde aquí. Y es el BDS, el Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanción. Es muy importante que no dejemos que se normalice como un Estado respetuoso con los derechos humanos al Estado de Israel, porque es todo lo contrario. Y desde la ciudadanía tenemos que reivindicar ante nuestras instituciones que no se debe de llegar a ningún acuerdo con un Estado terrorista y que no debemos comprar sus productos, que debemos intentar que, pues como se hizo con el apartheid sudafricano, se le haga boicot hasta acabar con este régimen terrorista.